Hola a todos, espero que estén de lo mejor. En este video vamos a ver los nuevos talentos introducidos a la Valkyrie Cat y Bahamut Cat en la actualización 14.2, así que y sin más relleno, comencemos. Comenzamos con Valkyrie Cat, ella es una unidad que se desbloquea tras acabar con el segundo capítulo del Imperio de Gatos, mientras que su forma verdadera se obtiene una vez que hayas derrotado a su versión Alien en el segundo capítulo del futuro. Ella es una unidad midranger y controladora de masas la cual cuenta con las siguientes estadísticas. Definitivamente no es una unidad tan buena que digamos, tiene estadísticas bastante bajas para que deje de ser un buen uso en niveles un poco más avanzados donde los enemigos ya podrían detenerla sin muchos problemas, si bien tiene un rango decente, un tiempo de recarga algo acortado y una velocidad de 20, de nada sirve si la unidad se destruye en segundos, además de contar con ese único 35% de probabilidad de congelar a todos los enemigos no metálicos durante 2 segundos, es una probabilidad demasiado baja para un tiempo de ataque de este tipo, 4 segundos para un 35% es demasiado, aunque claro lo puede activar, pero es más difícil de realmente sacarle un buen provecho a una unidad la cual su uso se queda demasiado atrás con respecto a otras unidades, por lo que es fácilmente reemplazable por mejores opciones mayormente relevantes y útiles que ella. Sin embargo, en la actualización más reciente, 14.2, aparecieron los talentos de Valkyrie Cat, los cuales se pueden obtener en su respectivo nivel de desbloqueo que estará disponible para todos los jugadores que hayan superado el segundo capítulo del Cosmo. Sus talentos mejoran el rendimiento de Valkyrie Cat en gran medida, pero siguen habiendo problema, pero menores. Primero que nada, los talentos de estadísticas hasta un 80% con los talentos al máximo son algo que sin duda alguna deberás de invertir. Ya entendimos que ella tenía estadísticas demasiado bajas y mediocres, no obstante, con estos talentos invertidos al máximo, su vida escala hasta 42.840, lo que ya es un cambio bastante redundante, mientras que su daño escala hasta 22.032 de daño y con un DPS de 5.122, lo que es una mejora redundante y útil para que pueda tener un mejor desempeño en combates mayormente más avanzados, aunque principalmente en las 4 coronas. Estos aumentos son muy importantes para ella, ya que serán obligatorios prácticamente en invertir, aunque tienen un coste bastante alto, pero hacen una mejora bastante alta en ella. Mientras que también obtiene el aumento de daño hasta un 100% cuando su vida esté por debajo del 50%, prácticamente cuando obtenga su primer empuje. Este talento mejora drásticamente el daño y DPS en medidas extraordinarias, su daño con talento de aumento de daño hasta un 80% y este mismo, escala hasta 44.064 de daño por golpe, lo que es bastante bueno e importante para ella, mientras que su DPS aumenta hasta 10.244 de DPS, definitivamente es una mejora increíble para que ella sea una opción más que rentable en escenarios donde anteriormente no hubiese servido prácticamente, esto es algo increíble ya que los talentos introducidos en ella realmente la ayudan bastante. Falta todavía hablar de los otros dos talentos. La reducción de coste hace que ella pase de 3.000 a 2.250 de coste en total, que sumado a su baja recarga es bastante útil a poder ahorrar más sin sacrificar tanto a cambio, si bien no es obligatorio en invertir porque el coste de por sí de Valkyrie Cat no es para tanto, no es algo que tampoco le vendrá para nada mal, por lo que puedes o no en invertir, puedes si quieres darle hasta el máximo, pues no hay condiciones que no permitan su elección hasta ahora. Y su último talento es el aumento de la duración del congelamiento, ahora pasará de 2 segundos a 3 segundos con el talento al máximo. Si bien es un aumento de solo 1 segundo, tiene un coste bastante alto para una baja probabilidad de activación, no es un talento que realmente recomiende en invertir, ya que no es una ayuda tan óptima en combate, ella debió obtener un aumento en la probabilidad y no en la duración, pero bueno, tampoco se le podía dar tanto, ¿verdad? En conclusión, Valkyrie Cat con talentos es una excelente opción y Pono supo cómo mejorar a una unidad que era mediocre de por sí, el problema que veo es que sus talentos son demasiado caros, pero valen la pena, aunque puedes invertir tus NP en otras opciones, ella puede ayudar para el juego más avanzado en especial 4 coronas.
ahora estamos con Bahamut Cat, quien se desbloquea tras acabar con el tercer y último capítulo de Imperio de Gatos, mientras que su forma verdadera se obtiene una vez que hayas derrotado el último capítulo del futuro. En este caso nos centraremos únicamente en su forma verdadera y no en la anterior. Él es una unidad Ruser Invoker, con un gran potencial en combate. Cuenta con una vida de cartón, pero un daño masivo que puede ser mortal si se lo protege correctamente, cosa que muchas veces es algo complicado debido a la situación, pero su grado de importancia y su gran uso son impensables. Puede provocar un daño demasiado alto a enemigos de todo tipo, siempre y cuando no sean metálicos, claro está. También, y debido a su velocidad de 60, hace que pueda apresurarse y avanzar hacia los enemigos del frente y golpearlos de forma bruta. También es bastante óptimo para golpear a algunas amenazas con un gran punto ciego, como lo pueden ser algunos de estos enemigos que estarás viendo ahora mismo, ya que podrá colarse y provocar daño sin que ellos puedan hacer algo. Es un gran Ruser Invoker, pero que debe ser lanzado de forma correcta, ya que de lo contrario, desaparecerá en tan solo segundos antes de que pueda realmente hacer algo. Es una unidad con mucho impacto y con un gran uso, que simplemente es muy bueno y de eso no hay duda alguna. Por otra parte, y al igual que Valkyrie Cat, tiene su propia fase de desbloqueo de talentos, lo que le otorgan los siguientes talentos. El primer talento y tu principal prioridad en los talentos de Bahamut Cat es, y como no, las explosiones con un 100% de probabilidad de activación. Las explosiones aumenta el daño producido en gran medida, debido a que el daño de las explosiones se reduce según la explosión. Por ejemplo, la primera explosión hará el mismo daño que la unidad, la segunda hará solo un 70% del daño base, mientras que la tercera y última hará solo un 40% del daño base. Este daño se expande en un área de 150 para la primera explosión y 100 para las otras dos, por lo que podrá hacer daño adicional a enemigos más lejanos. Este uso es importante de tener en cuenta. Bahamut Cat ahora podrá deshacerse de peones que simplemente estorban por medio de las explosiones, lo que mejora en gran medida el uso de Bahamut Cat, pudiendo ahora no ser retenido por peones por doquier, lo que facilita el avance de este mismo a la hora de llevarlo a la lucha. El daño con explosiones aumenta de forma significativa, teniendo en cuenta que las explosiones se activan únicamente con su primer golpe. Entonces el daño que tendrán las explosiones y cuáles se reducirán son de 85.000 de daño, y si nos acordamos de que la primera explosión hace el 100% del daño base, entonces esto se le suma 85.000 de daño. El daño de Bahamut Cat sumado a las explosiones es de aproximadamente 263.000 de daño, mientras que su DPS puede alcanzar cifras exageradas, siendo de 60.000 de DPS aproximadamente, lo que son números demasiado altos a tener en cuenta. Puede derribar jefes verdaderamente fuertes gracias a estas mismas explosiones y puede mejorar su rendimiento de forma consistente. Este talento tiene un alto coste de inversión, pero vale la pena totalmente, ya que el uso y cambio que le da a Bahamut son mortalmente buenos e increíbles en él. El talento de aumento de velocidad en 10, es un talento que le ayuda a poder colarse de una forma más eficiente en los puntos ciegos de algunos enemigos y evitar mayormente errores importantes. Ahora podrá acercarse a los enemigos con mayores posibilidades y que no sea golpeado en el camino como solía ocurrir en algunas ocasiones, pero debes de seguir sacándolo de forma correcta de todas formas. Además de que subirlo al máximo tampoco es una opción tan recomendable, ya que Bahamut ya de por sí es lo suficientemente rápido y consistente, pero no está para nada mal. Y por último, el talento de la inmunidad al slow o ralentización. No es un talento que realmente recomiendo en dar, si bien puede funcionar en algunos casos muy específicos. Su baja supervivencia es un problema para ver un buen uso en él, pero mira, al menos es bastante barato en invertir, pero si no puedes ahorrarte un poco de NP en otras opciones.